Hola, hola, buenas tardes. Bueno, tuvimos un poquito de fallas técnicas, pero ya estamos por aquí. Nos da mucho gusto compartir hoy en este día, que es muy especial para los biólogos, ya que hoy, 25 de enero, es Día de las Biólogas y de los Biólogos. Así que para conmemorar este día, pues vamos a tener algunas actividades, vamos a tener algunas charlas, como la que hoy nos va a presentar el bioasesor Gerardo Salas, que algunos de ustedes ya lo conocen, pero para quienes no lo conocen, bueno, pues te vamos a pedir, Gera, que te presentes un momentito y, bueno, que te presentes brevemente. Y antes de que inicies, déjenme platicarles que, por aquí tenían, así, al final de la plática, vamos a regalar, vas a hacer alguna pregunta que te ocurra o varias preguntas y vamos a tener un regalito de un sombrero de los que usan los biólogos. Entonces, bueno, este trae un Spider-Man, pero bueno, tenemos otros que son sin bordado. Así es de que, espera, pues el espacio es tuyo y ahora sí que pónganse muy atentos porque al final de la charla tendremos algunos regalitos. Adelante, Gea. Listo, pues gracias Perla. Entonces, como Perla ya mencionó, me llamo Gerardo Salas Mercado y yo estudié biología en la Universidad Autónoma del Estado de México, acá en Toluca. Eh, Igualmente, felicidades a todos los biólogos y a todas las biólogas en este día tan especial para nosotros. Entonces, yo voy a dar la primer charla de este día, la cual está relacionada con los hongos. Voy a compartir mi pantalla y por lo mientras me despido. A ver, otra vez. No se ve. Ya se ve, ya. Listo. Ya. Entonces, este es el título. Los hongos, los cuales son unos organismos fascinantes. Esta charla, entonces, está diseñada para todo el público en general. No vamos a ver detalles de taxonomía, tampoco moleculares, pero pues sí vamos a mencionar algunos organismos que son muy importantes para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Y entre estos organismos, pues encontramos algunos hongos. Entonces vamos a mencionar primeramente algunas generalidades de estos hongos. Y la primera, la cual nos van a apoyar estos hongos que vemos aquí en pantalla, es esta. Entonces dice, nosotros también somos unicelulares o pluricelulares. Entonces, como muchos otros organismos, los hongos pueden estar formados por una sola célula o pueden ser el conjunto de varias células. A eso se refiere unicelulares o pluricelulares. Gracias a nosotros, la Tierra no es un tiradero de cadáveres y desechos. Entonces los hongos también son considerados como los limpiadores del planeta. ¿Vale? Y esto es tan importante porque sin ellos, pues el mundo sería un basurero. Un basurero de desechos orgánicos, de materia orgánica muerta. Pues no podríamos habitar este planeta sin ellos y sin la labor que ellos hacen de limpiar nuestro planeta. ¿Qué más hacen? Aquí este hongo rojito, el de Mario Bros, dice, o sea, nos comes, te curamos y hasta te llevamos de viaje. Jejeje. Y esto es porque nosotros les hemos encontrado varios usos
entre ellos el más importante es que los comemos. Algunos hongos los utilizamos también como medicina y algunos otros, con las sustancias que producen, pues alteran nuestro sistema nervioso. O sea que funcionan como las drogas. Y por último, este hongo como rizado o como afro nos dice, y no te olvides del pan, del vino y la cerveza, sin nosotros no existirían. Entonces, productos tan famosos para nosotros como es el pan o como es la cerveza, pues sin ellos no existirían. Y también para saber un poco más sobre los hongos, debemos mencionar que estos se forman con células llamadas hifas. Cada célula de un hongo recibe el nombre de hifa. Y si nosotros juntamos todas esas células, como aquí se ve en esta imagen, que vemos todo este filamento o estas redes de hifas, podemos llamarle a todo esto micelio. ¿Vale? Entonces el conjunto de hifas o de células de los hongos va a conformar el micelio. Y vean, aquí los hongos también en esta imagen podemos ver sus núcleos. Entonces, al igual que nosotros, sus células presentan núcleos. Ay, se apagó. Disculpen las fallas técnicas. Ah, vamos a meternos otra vez porque la pantalla se apaga. A ver. Mejor así. Entonces, entre otras generalidades de los hongos, podemos mencionar algo muy importante de ellos, es que su pared celular, o sea, lo que está delimitando su célula, lo que está delimitando y protegiendo la célula, está formada de un material llamado quitina. Y esta quitina es muy famosa porque también forma parte del exoesqueleto de estos animalitos llamados artrópodos, entre los cuales encontramos insectos, como este alacrán que aquí vemos en pantalla, y algunos crustáceos. ¿Vale? Entonces, esto es muy famoso de los hongos. Esta es una particularidad de ellos. Y esta quitina, pues es muy ventajosa porque los protege y les da rigidez. Vean, aquí tenemos un acercamiento a la pared celular de los hongos y vemos que encontramos proteínas, encontramos azúcares, lípidos, y entre estos componentes también encontramos la quitina, la cual está aquí doblemente señalada y que le dan esta protección y esta rigidez. Vamos a ver si ya quiere. Ok, entonces, como dijimos al principio, podemos encontrar hongos unicelulares y hongos pluricelulares. En el caso de los hongos unicelulares tenemos unas chicas muy famosas llamadas levaduras. Y yo creo que todos hemos escuchado hablar de ellas, porque cuando hacemos pizza, le tenemos que echar levaduras a nuestra pizza. E incluso para la elaboración del vino y la cerveza, pues también es necesaria la levadura. Y esto es porque ellas, al momento de obtener su energía, al momento de alimentarse, llevan a cabo
un proceso conocido como fermentación alcohólica. Y con esta imagen podemos analizar esta fermentación alcohólica. Entonces vean, aquí está la levadura con su chipote, o también llamado brote o yema, y la levadura entonces se va a alimentar de lo que es el azúcar. Entonces aquí tiene su paleta que va a ser el azúcar, y como desechos la levadura va a producir lo que es etanol, lo que conocemos como alcohol, y que a mucha gente le gusta, y más en estas épocas que acaban de pasar, y también produce dióxido de carbono. Entonces, gracias a estos desechos, el alcohol y el dióxido de carbono, pues podemos tener muchas bebidas alcohólicas, como ya dijimos, el vino y la cerveza. Y también el dióxido de carbono lo podemos ver en la masa con la que nosotros hacemos el pan o la pizza. Por eso es que esta masa se infla, porque es el dióxido de carbono producido por estas levaduras. Y dirán, y pues, ¿qué le pasa al alcohol? ¿Por qué mi pan no me sabe a alcohol o no me emborracha? Pues lo que sucede es que cuando nosotros horneamos el pan, este alcohol o este etanol se evapora, ¿vale? Y por eso no hay ningún problema para comerlo. Entonces, cada vez que ustedes se tomen una cerveza, un vino o que se coman un pan, acuérdense de estos hongos unicelulares llamados levaduras. Y aquí tenemos la especie de esta levadura, Saccharomyces cerevisiae. Otro tipo de hongos microscópicos, o sea que solo podemos ver con ayuda de un microscopio, son los hongos filamentosos. Estos hongos son también muy conocidos por nosotros, aunque pensemos que no, porque seguramente todos los hemos visto alguna vez. Entonces vean, eh, estos hongos tienen su micelio, que dijimos es el conjunto de sus células o de sus hifas, y tienen unas estructuras llamadas conidios. En estos conidios, que parecen como penachos o parecen, bueno, tienen formas muy exóticas, muy extravagantes. En esos conidios se van a producir las esporas. ¿Y qué son las esporas? Son las células de dispersión, o sea que a partir de esas células se van a reproducir los hongos y son capaces de resistir condiciones adversas. Entonces, pueden aguantar sequías, pueden aguantar altas temperaturas, que no son ideales, pero una vez que ellas se encuentran las condiciones ideales, se van a establecer y van a formar este micelio que vemos aquí, ¿vale? Entonces, a partir de estas bolitas que estamos viendo, estas que están señaladas, cada una de esas bolitas puede dar paso u origen a un hongo, como estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, vean la magia de estos seres vivos. Ahora sí, vamos a lo que les digo. Entonces todos hemos visto que cuando nosotros dejamos el pan, la fruta y no nos las comemos, pues alguien más se las va a comer. Y estos son los hongos. La idea es no desperdiciar comida, pero bueno, a veces se nos queda varia comida, ¿no? Y los hongos con su papel de limpiadores, de descomponedores de la materia orgánica, pues llegan a establecerse. Y entonces nosotros vemos estas cosas llamadas mohos. Vean, aquí tenemos un ejemplo uno de los más populares, es el Rhizopus nigricans,
y está aquí en el pan Bimbo. Oh, perdonen la marca. Y vean, lo mismo, tenemos aquí el micelio y tenemos estas estructuras que van a dar origen a las esporas. Si nosotros hacemos un acercamiento a este moho, así lo vamos a ver. Y eso que vemos ahí, esos circulitos o esos afros, pues son las esporas cuyo objetivo, ya dijimos, es el de llegar a otros lugares para crecer y reproducirse, como aquí vemos. Estos hongos filamentosos, vean esa estructura, el esporangio. Aquí es donde están las esporas. También algunos pueden ser perjudiciales para nosotros. Entonces aquí vemos un ejemplo de género, es el hongo Aspergillus, con sus varias especies. Nos pueden causar enfermedades, aunque la mayoría son de vida libre. Hay algunos que pueden ser oportunistas, o sea, se aprovechan y son capaces de infectarnos. Esto también depende si nosotros tenemos un sistema inmune deprimido o nuestras defensas están bajas, pues los hongos con mayor facilidad pueden atacarnos. Por eso es importante que comamos bien, que durmamos bien, que hagamos ejercicio para que esto no pase. Pero si ellos tienen la oportunidad, pueden hacerlo. O sea, nos pueden infectar y nos pueden causar una enfermedad. Otro hongo tan famoso y tan importante para nosotros es la penicilina. ¿Quién no ha escuchado hablar de ella? Incluso muchas personas como yo somos alérgicas a esta penicilina, que es un antibiótico. ¿Y qué quiere decir que sea un antibiótico? Pues que no permite el crecimiento de otros seres vivos. Por ejemplo, las bacterias. Vean cómo en este cultivo tenemos este hongo, la penicilina, y alrededor de ella no hay nada. Generalmente en estos cultivos pues también crecen bacterias, pero al estar esta penicilina presente, pues no permite que crezcan. Por lo tanto, se le considera un antibiótico. Esta penicilina, nosotros pensamos que solamente la encontramos en los laboratorios farmacéuticos, ¿no? En donde se elaboran medicinas, pero no, nosotros la podemos ver incluso en nuestras casas. Entonces, vean, aquí tenemos una naranja llena de penicilina. Por eso es que únicamente está creciendo la penicilina, porque ya dijimos que no deja crecer a otros, incluso a otros hongos o a las bacterias. También puede estar en el pan, ya dijimos, y entonces yo escuché en un podcast que incluso a los soldados en la Segunda Guerra Mundial se les daba pan con moho, con penicilina, esto para que sus heridas no se infectaran de bacterias. Y bueno, pues no era lo ideal, pero en ese momento, pues lo que sea era bueno, ¿no? Y en estos hongos microscópicos y filamentosos también encontramos unos hongos muy particulares llamados hongos nematófagos. Vean, estos crueles hongos se comen a los pobres nemátodos que están en la tierra. Hay de todos tipos, ¿no? Hay desde los que se los comen si hay, y si no hay, pues ellos buscan la materia orgánica. Hay unos que a fuerza necesitan comer nemátodos. Y vean cómo es la versatilidad de los hongos, ¿no? Que se han acostumbrado a varias formas de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, estos hongos nematófagos son muy utilizados en la agricultura para combatir pues plagas como los nemátodos. Ajá. Hay algunos nemátodos que infectan los cultivos y entonces
si nosotros ponemos estos hongos, pues se van a comer esos nemátodos parásitos. Aunque bueno, los nemátodos también son un mundo. Entonces, aunque la mayoría son de vida libre, pues nosotros nos fijamos en aquellos que son nocivos o causan daños a nuestros cultivos. Y en cuanto a hongos macroscópicos, estos hongos los podemos ver a simple vista. Debemos mencionar primeramente su estructura. Entonces, muchas personas en el ámbito académico hacen referencia a estos hongos como el cuerpo fructífero. O sea, lo que nosotros vemos que crece en los bosques, en la tierra, vendría siendo el cuerpo fructífero, porque a partir de este cuerpo, el hongo va a producir las esporas, que ya dijimos que las esporas son el medio por el cual el hongo se va a dispersar. O sea, va a llegar a otros lugares. Y debajo de este hongo, bueno, de lo que nosotros comúnmente conocemos como hongo, podemos encontrar el micelio o el hongo verdadero, ¿vale? Entonces es aquí, debajo de la tierra, donde pues se lleva a cabo todo la reproducción para que pueda surgir esta estructura, ¿vale? Aquí el hongo se alimenta, aquí el hongo se reproduce y lo que vemos después, pues es el producto de su reproducción, ¿vale? Entonces, por eso cuando nosotros vamos al bosque y recogemos algunos hongos comestibles, no estamos dañando a los hongos porque el verdadero hongo se encuentra debajo de la tierra. ¿Cómo si los dañamos? Por ejemplo, si nosotros escarbamos o nos llevamos la tierra de ahí, como muchas veces lo hacen las personas que venden tierra para maceta, ahí sí estamos afectando a los hongos, ¿vale? Porque sabemos que el hongo habita debajo de la tierra. Y esta es la anatomía de un hongo macroscópico. Este es, bueno, aquí están señalando un hongo que a lo mejor puede ser tóxico. Esto lo sabemos porque los hongos tóxicos, bueno, gran parte de ellos, tienen un anillo en el centro. Entonces, esta estructura, como también llamada velo, es el anillo y nos indica que el hongo generalmente puede ser tóxico. El sombrerito, que es la parte que vemos hasta arriba, recibe el nombre de pilio, ¿vale? Más profesional sería pilio, pero le podemos llamar sombrero. Eh, Debajo del sombrero hay un nombre ranchero, no, no es cierto. Eh, Encontramos esta estructura llamada himenio o hímeno, como aquí lo menciona. Y el himenio es tan importante porque ya dijimos que aquí es donde se van a producir las esporas. Las esporas que se van a dispersar. ¿Qué más? Lo que vendría siendo el tronquito del hongo se, se llama también estipe, o le podemos llamar también pie o pedúnculo. Y por debajo tenemos la volva, que es de donde el hongo eh, salió, emergió. Y ya dijimos que en la tierra tenemos el micelio, ¿vale? Vean, si nosotros hacemos un acercamiento a este hongo, vamos a ver esas estructuras. Y en estas estructuras cuelgan las esporas. Entonces, estas esporas al momento de que llueve o al momento de que hace aire, se liberan. Y como les digo, pueden caer debajo del hongo o pueden ser llevadas por el aire y hasta que encuentren un lugar
que sea idóneo, pues se van a desarrollar en lo que es el micelio. Vean cómo tenemos aquí esas esporas y cómo a partir de ellas se origina este micelio que posteriormente da lugar a este cuerpo fructífero o a este hongo, ¿no? Entonces esa es la función de las esporas, llegar a nuevos lugares. Y nosotros conocemos más a los hongos por estos tan deliciosos hongos comestibles. Entonces los hongos comestibles son aquellos que nosotros podemos aprovechar, podemos obtener nutrientes y energía a partir de ellos sin que nos causen daño. Incluso algunos los tenemos que cocinar bien para quitarles la parte tóxica. O hay algunos que de plano no se pueden ni comer, ¿vale? Pero la mayoría de los hongos comestibles no tienen sustancias tóxicas o si tienen son muy leves. Por eso los podemos comer sin problemas. Vean la variedad. Bueno, aquí son poquitos los que nos muestran, pero si nosotros nos vamos a los pueblos, ellos tienen catálogos de hongos comestibles. Catálogos, hablo de cientos de hongos comestibles, y todo esto forma parte de su conocimiento tradicional. Entonces, el conocimiento tradicional es aquel que se da de generación en generación. Los padres les enseñan a sus hijos lo que ellos les enseñaron, lo que les enseñaron los abuelos, ¿vale? Entonces, por eso es que se sabe cuáles son comestibles y cuáles no. Y pues para esto, al principio a lo mejor hubo personas que, que los probaron, se intoxicaron, algunas a lo mejor murieron, y así es como se obtiene este conocimiento tradicional, por la prueba y el error. Entonces, al momento de probarlos, algunos se dieron cuenta que causan daños o que causan incluso la muerte, y los que no, incluso saben buenos, pues esos son los que comemos hasta la actualidad. Y los hongos, como mencionamos también al principio, ellos se encargan de limpiar el planeta. A esto se le llama que son saprobios, ¿vale? Entonces, saprobios es porque se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Entonces, aquí vemos tres ejemplos. Unos hongos están creciendo sobre el excremento. Seguramente es un excremento de ganado. Y vean, para ellos es un paraíso. Tenemos estos hongos que aquí se ve que está la hojarasca, están las ramitas de los árboles, y estos hongos aprovechan toda esta materia para crecer y reproducirse. O aquí vemos un tronco un tronco caído, un árbol muerto, y los hongos tienen esta gran labor de desintegrarlo. De hecho, los hongos son de los únicos organismos capaces de desintegrar la madera. Imagínense, sin ellos tendríamos todavía troncos de hace varios años. Que bueno, las personas lo usan como leña en muchos lugares, pero lo que no, pues los hongos tienen esa gran labor de desintegrar. También tenemos unos organismos muy peculiares como son los hongos bioluminiscentes. Entonces, la bioluminiscencia no solo la encontramos en animales como las famosas luciérnagas, como peces que viven en las profundidades, sino que también los hongos le entran a esta característica de la bioluminiscencia. Entonces, si algún día vamos por el bosque y vemos estos hongos, pues sería un deleite visual. Y esta bioluminiscencia, pues sí tiene una explicación, ¿no? A lo mejor ellos lo hacen con el fin de atraer ya sea animales, insectos, y que estos al momento de pararse en el hongo o alimentarse del hongo,
después se llevan las esporas. Es como lo que pasa con las flores y el polen. Solo que aquí en vez de polen, pues vamos a tener esporas de hongos. Otra cara de los hongos son las micorrizas, que suena como a las risas de los hongos. De hecho, había una imagen atrás que explicaba, bueno, que explicaba el chiste de las micorrizas, pero ya no se ve. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un círculo de hadas. Así se le llama a esta forma en la que crecen los hongos rodeando los troncos de los árboles. Vean cómo están formando un círculo alrededor de los árboles. Y también es muy, muy bonito ver estas formaciones llamadas círculo de hadas. Pero, ¿qué son las micorrizas? Entonces, una micorriza es una asociación simbiótica, o sea, es una amistad muy, muy cercana, muy estrecha entre los árboles y entre los hongos. Y vamos a ver qué es lo que aporta cada uno de ellos. Entonces, los hongos favorecen la absorción de agua y nutrientes y le brindan protección a la planta. Esa es la tarea de los hongos en esta amistad. Y las plantas le brindan al hongo productos de la fotosíntesis. O sea, le dan azúcares. Y vean cómo se da esta amistad. Entonces, las hifas que forman el micelio están rodeando las raíces de los árboles. A eso le llamamos micorrizas. Incluso nosotros, si no supiéramos qué es lo que pasa, podríamos pensar que el hongo está parasitando al árbol, pero no, ya vimos que ambos se están beneficiando. Entonces vean cómo las raíces se asocian con el micelio. Las raíces del árbol se abrazan con el micelio y aquí en esta imagen vemos un ejemplo de micorrizas. Aquí estamos viendo un cepellón o esta parte de la tierra de los arbolitos que están en los viveros, que cultivan en los viveros. Y si nosotros pues lo vemos así a simple vista, podremos pensar que se está echando a perder la raíz, ¿no? Que ya la atacó un hongo y se la está comiendo el hongo. Pero no, esto que estamos viendo son micorrizas. Y son tan benéficas porque le van a permitir al árbol o a la planta crecer más y crecer mejor, ¿vale? Entonces tiene que ver con la salud de los árboles. Y aquí vemos un ejemplo, como en la imagen A tenemos la presencia de hongos y tenemos un bosque mucho más poblado por árboles y por plantas. A diferencia de la imagen B, en donde no tenemos presencia de hongos, a lo mejor ya se llevaron la tierra para las macetas y entonces dejaron la tierra sin hongos. Y vean cómo esto afecta al desarrollo y al crecimiento de los árboles. Entonces tenemos mucho menos cantidad de árboles. Por eso un bosque saludable necesita de los hongos. Por estas llamadas micorrizas. Otra asociación simbiótica, a los hongos les gusta, ya vimos que les gusta vivir libremente, les gusta parasitar, pero también les gusta asociarse, como vimos en las micorrizas, y también aquí sucede lo mismo con los líquenes. Entonces, los líquenes es el conjunto de un alga y un hongo, ¿vale? Entonces, estos líquenes también les gusta vivir sobre los árboles, sobre las ramas, y ahora cada vez que veamos un líquen, hay que acordarnos que también tienen una parte de hongos, no solamente de planta o de alga, sino que también un hongo.
Y regresando a los hongos parásitos, que también el parasitismo, como ayer lo veíamos en una charla, es una forma muy hábil de sobrevivir. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo es un hongo parásito de, de los árboles. En este caso, estos hongos están deformando el tronco de este árbol. Vean cómo le causan como un tipo de tumor al árbol. Y pues esto les permite a estos hongos, pues aquí desarrollarse. Incluso cuando nosotros vamos de viaje a la selva y vemos las artesanías que hacen las personas, podemos ver que ellos utilizan esta especie de tumor o este engrosamiento del árbol para hacer sus artesanías. Entonces a todo le sacamos provecho. Otro hongo parásito muy famoso es el huitlacoche. Todos los hemos comido y lo que no, de lo que se pierden. Se le llama también el caviar mexicano y es una plaga que afecta al maíz en las milpas y podemos pensar qué desgracia, pero no. Eh, Como les dije, le sacamos provecho a todo, incluso estos pues son comestibles y son demasiado ricos y nutritivos. Y otro hongo muy famoso que lo hemos visto a lo mejor en algunos videos del YouTube es el hongo que parasita a las hormigas y las vuelve hormigas zombies. Vean los videos, se los recomiendo mucho, de cómo este hongo lleva a cabo su ciclo de vida en estas hormigas y cómo las obliga a subirse a lo más alto de una plantita, de una hierba, para que de la hormiga, una vez muerta, salga esta estructura que vemos aquí y a partir de esa estructura el hongo suelta sus esporas. ¿Para qué? Para llegar a otras hormigas y que se repita el ciclo de vida del hongo. Entonces les recomiendo mucho que investiguen acerca de estas hormigas zombie. Y pues ya tiene varios videos, entonces también para que vean eh, con imágenes qué es lo que sucede. Hablando de hongos parásitos, también nosotros tenemos, pues no solamente nos parasitan bacterias, virus, protozoarios, sino que también hongos. Y hongos muy famosos como el hongo de la caspa, que es un problema para muchas personas. Tenemos también el hongo del pie de atleta, que se aprovechan pues de estas, a lo mejor esas condiciones de poca higiene. Y también tiene que ver nuestro sistema inmune, que si está débil o no. Tenemos hongos que causan síntomas parecidos a los de la gripe o a los de una infección bacteriana, como este hongo llamado Histoplasma capsulatum. Este hongo pues produce neumonía y también produce lesiones en la piel como las que vemos. Y dentro de las infecciones venéreas o infecciones de transmisión sexual, la candidiasis es muy famosa. Y la candidiasis está ocasionada por este hongo llamado Candida albicans y que afecta principalmente el cuello uterino en las mujeres, pero también podemos ver esas afecciones o estos daños en el hombre, ¿vale? Entonces hay que cuidarnos y hay que llevar una vida saludable para evitar ser contagiados por estos hongos. Y bueno, regresando a lo que nos gusta, a los hongos comestibles, podemos ver que hay hongos que crecen demasiado, como este, que está dentro de los hongos más grandes del mundo, y hongos que son tan exóticos como son las trufas. Estas trufas están debajo de la tierra, de hecho hay animales entrenados para encontrar estas trufas, como son los puercos o como son los perros. Ellos tienen un olfato demasiado sensible
y gracias a ese olfato pues pueden localizar estas trufas que se encuentran enterradas pues a lo mejor como a medio metro o 30 centímetros, algo así. Y antes de pasarnos de las trufas, pues mencionar que estas son carísimas. Carísimas, por cierto. Pero bueno, así como han de ser caras, han de saber muy, muy buenas. Yo la verdad no las he probado, pero alguna vez escuché que un kilo cuesta como hasta 10,000 pesos, dependiendo de la especie. Ya saben esa. Y más hongos comestibles. Tenemos setas, champiñones, clavitos, etcétera. Tienen tantos nombres comunes que no acabaríamos. Entonces, cuando nosotros vamos a los tianguis y vemos todos los productos tan, tan bonitos, tan mágicos, es que es increíble ir a los tianguis, ¿no? Es una riqueza biológica y cultural enorme. Entonces, nosotros vemos a las hongueras, estas señoras, bueno, no solo hay señoras, también hay señores, se despiertan muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, para alcanzar a recolectar la mayor cantidad de hongos. Después los van a vender a los mercados, o sea, es un producto fresco y también pues ellas los aprovechan para comer. Entonces vean, gracias a estos honguitos y a este conocimiento tradicional que ya mencionábamos, tenemos las ricas quesadillas de champiñones, tenemos los ricos tacos de huitlacoche y bueno, hay una gran variedad de hongos comestibles, que tenemos las orejitas, tenemos los gachupines, tenemos los panalillos, eh, tenemos las patitas de pájaro, y ya no me acuerdo qué otros, pero si ustedes conocen más, pónganlo en los comentarios. Y ya por último, tenemos el caso de los hongos alucinógenos. Entonces, aquí en México tenemos una, una señora muy famosa. Ella es una exponente en el conocimiento de los hongos alucinógenos. Su nombre es María Sabina. Incluso varios personajes famosos, científicos, artistas, han venido a México solamente para aprender del conocimiento que tiene esta señora, entre ellos los Beatles, ¿no? En vez de que se avienten una gira por México, bueno, de que se hayan aventado una gira por México, pues vinieron a echarse un viaje con María Sabina. Y bueno, estos hongos alucinógenos, en la época prehispánica, pues tenían un sentido ritual. A través de estos hongos, pues los pueblos nativos o indígenas se ponían en contacto con sus dioses o con ellos mismos pues para darse visiones de lo que podía pasar en el futuro o para tomar decisiones, ¿vale? Entonces tienen la capacidad de alterar nuestra mente, nuestros sentidos, y esto nos permite alucinar. Entonces, bueno, de hecho hay mucho ecoturismo relacionado con estos hongos alucinógenos. Pero bueno, ya depende de cada persona lo que quiera probar y experimentar. Y pues hasta aquí llega esta charla de hongos, organismos fascinantes. Espero les haya gustado mucho, hayan aprendido algo, y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Por cierto, hablando de hongos parásitos de nosotros, les quería recomendar una lectura, pero esa ya se las mandamos a, pues se las dejamos en los comentarios. Listo, Perla. ¡Bravo! Gracias, Noel. Gracias. ¿Qué aprendiste, Noel? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora sí, de nuevo la pregunta, por favor. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más?
De los hongos aprendí Ahora le. que, bueno, el huitlacoche ya lo había probado, ese sí está bueno. Ujú, Sí, no se llama huitlacoche o algo así. Pero los probé con quesadilla, una quesadilla así con queso y ujú. huitlacoche, y están buenos. Sí, sí son un manjar. Sí, Muy bien. ¿qué más? Y Perla, ¿está ahí? Sí, preguntaba que si los Beatles sí habían venido a ver a María Sabina, que bueno, pues ya es una Beatles. señora que murió ya muy grande, pero que tenía un conocimiento enorme sobre los hongos. Ujú. Sí, me parece que sí. No me sé la historia, pero de lo que he escuchado es que sí vinieron a visitarla. Yo durante mi tesis de doctorado trabajé precisamente con los hongos nematófagos y son bien bonitos y es sorprendente cómo forman estas redes y anillos para atrapar las larvas y Ujú, alimentarse de ellos. Entonces, hay algunos que forman redes, algunos que forman anillos y como en ese caso tienes ah, anillos estranguladores. Se ujú. llaman así porque precisamente la larva queda ahí atrapada y cuando queda atrapada, digamos como que las células explotan y eso evita que las larvas se liberen. Mm, Entonces sí son bien interesantes todos esos sí, hongos. sí, incluso hay algunos que también el nemátodo pues se come la espora y la espora por dentro empieza a crecer y a formar otro hongo. Sí, de hecho también se llama control biológico, usar en este caso a un organismo vivo para tratar de que otro no se haga una plaga y este control biológico se usa tanto para larvas de, digamos, estos parásitos y también para, digamos, insectos y lo estaban probando para garrapatas. Mm, Hay un hongo que pues sí, ujú, los insectos y las garrapatas se tragan la espora y de igual manera la espora germina y digamos se sí. empieza a comer a los insectos y a las garrapatas desde el interior, ahora sí que desde adentro se lo empieza a comer y pues causa que los insectos y garrapatas pues mueran. Entonces Ujú. sí son bien, bien interesantes. Y Estos son, nosotros, y nosotros ahí gastando y contaminando con agroquímicos, bueno, con plaguicidas, cuando sí, la solución es esa. aunque también no es tan fácil como podríamos considerarlo, como podríamos pensarlo, porque el hecho de manipular seres vivos, pues sí también conlleva un riesgo. Por ejemplo, no podemos estar introduciendo especies en un sitio donde no hay como tal esa especie. Entonces, bueno, también es algo complicado y Sí, de sí, es mucho cierto. cuidado realizar un control biológico. Pero bueno, pues también es una opción empezar a investigar, digamos, estas nuevas formas, o bueno, tal vez no nuevas, porque la naturaleza las ha tenido siempre, Ujú. pero bueno, pues sí, tratar de disminuir tantos agroquímicos, tantos fertilizantes, sobre todo sintéticos. Entonces sí es todo un mundo esto, pues precisamente el fascinante mundo de los hongos. Ujú. Exacto, mundo funky. Antonio, ¿sigues por aquí? Hola maestra, Hola, ¿cómo están? bien, ¿Qué les pareció la plática? muy interesante. ¿Y tienen alguna duda?
algo que le quieran comentar a Jera. Pues esperamos que les haya agradado bastante. Y bueno, Jera, ¿tienes algo más que comentarnos? No, nada más que gracias por su atención. Y pues yo según me traté de ir rápido, pero bueno, hay algunos puntos que se deben de mencionar. Sí. Y así, Antonio. Les iba a decir que nosotras tuvimos un día muchos hongos en una puerta. Órale. Tenían su cultivo de hongos. Nacieron solos. Fíjate, Ahora esa igual es ven. una ventaja y desventaja, que a veces crecen, aunque nosotros no los sembremos ahí. Pero bueno, al menos ya los pudieron conocer un poquito más de cerca. Cuando tengan por ahí un crecimiento de hongos, pues traten de usar una lupa y se van a llevar gratas sorpresas. Ujú, sí, podemos encontrar muchos bichitos en ellos. Sí. Bueno, Jera, pues te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo. Y bueno, pues más tarde, a las 6 de la tarde, tendremos una plática con el bioasesor Norberto sobre las primeras plantas terrestres, que también van a estar bastante interesante. Así que esperamos que se vuelvan a unir por aquí. Muchísimas gracias, Jera. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades a todos los biólogos que nos acompañan. Y bueno, pues nos vemos más tardecita. Muchas gracias. Sí, igualmente Gracias. felicidades, Perla, y felicidades a Noel, que también es un biólogo en proceso. O sea, aunque no estudie la carrera, pero está rodeado de biólogos, entonces ya sabe Muy bien. muchas Te cosas. mandan felicitaciones, Noeli. Muchas gracias. Y muchas gracias. Otra vez, Antonio, o bueno, no sé si es Antonio o Fátima o Paloma. Los tres. Les damos las gracias. Ay, pues muchas gracias a ustedes que también como biocencitos estamos empezando a formarnos como biólogos, a tener una apreciación de la naturaleza, a disfrutarla y a cuidarla. Así que pues muchas felicidades para todos. Un fuerte abrazo, muchos aplausos y nos vemos en la tarde. Así que bueno, pues cuídense mucho. Al rato nos vemos. Muchas gracias, Jera. Gracias, bye.